Hola, bienvenidos todos a esta charla titulada Hábitos y conductas alimentarias en la infancia, donde vamos a desarrollar una serie de conceptos para entender mejor todo lo relacionado con el tema. Así tenemos entonces cuáles son los objetivos de la alimentación saludable, que lo vamos a englobar en los siguientes aspectos. Importante, por supuesto, que uno de los elementos más importantes en la alimentación es la prevención de la desnutrición y también de la obesidad, fenómeno que cada vez se está observando más en etapas tempranas de la vida, la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición como la diabetes, hipertensión arterial, problemas del corazón, osteoporosis y cáncer. También está relacionado con el desarrollo psicomotor, inteligencia, memoria, cálculo, las habilidades sociales, el rendimiento escolar y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicoemocional y cultural del niño y su familia. Vamos a hablar de dos conceptos importantes como lo son los hábitos alimentarios y las conductas alimentarias. Hábito alimentario va a responder a la pregunta ¿qué come y cuánto come? Y conducta alimentaria obedece más que todo a la pregunta de cómo come el niño. También es importante destacar cuáles son, cómo va progresando la alimentación, el desarrollo del niño. Y para ello es de fundamental importancia los primeros 1000 días del desarrollo, que va desde el día primero del embarazo hasta que el niño cumple los 2 años de edad. Todas las etapas son importantes, sin embargo, esta etapa es de gran vulnerabilidad nutricional y desde el punto de vista de la salud del niño. Y todo lo que se haga y se deje de hacer en esta etapa va a tener un impacto positivo o negativo en la edad adulta. Así tenemos entonces que, importante destacar con relación al desarrollo de los hábitos y conductas alimentarias, que tanto el líquido amniótico, es decir, la exposición de ese bebé en formación a los diferentes sabores, y la leche humana, líquido amniótico y leche humana, cambian su sabor de acuerdo a la alimentación de la madre. Por lo tanto, es importante que en esos momentos cruciales del desarrollo, la madre tenga una dieta muy variada, balanceada y nutritiva. También entonces comienza a partir del 6º mes la alimentación complementaria, que es ofrecer semisólidos o sólidos al niño, y mientras se va a continuar con la alimentación con leche materna o en su defecto con fórmulas infantiles. Puede ser a través de diferentes métodos, existe el método tradicional o alimentación con cucharilla y también el método llamado Baby Led Weaning, que por su traducción al inglés significa alimentación guiada por el bebé. La evidencia científica no reporta que ningún método sea mejor que el otro, pero lo más importante es el vínculo que se establece, la reciprocidad, es decir, la alimentación perceptiva, concepto que voy a aclarar en otra imagen, en el momento de la comida, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, más que tiene que ver con cómo vamos a ofrecer el alimento. La alimentación complementaria, ¿cuándo la vamos a iniciar y por qué? Se inicia a partir del 6º mes, según reporta todas estas instituciones que velan por la salud y nutrición del niño, como la OMS, la UNICEF y diferentes sociedades científicas pediátricas, a partir del 6º mes. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicomotor del niño sano, alcanza una madurez que le permite la aceptación de estos alimentos. Tiene control de la cabeza, el cuello, los hombros, parte del tórax, se le permite estar sentado, disminuir el riesgo de arcadas, atragantamientos, ahogos. También ya realiza algunos movimientos bucolinguales, maxilofaciales para la masticación de los alimentos, que no tiene que ver con el desarrollo de los dientes. En este momento también, desde el punto de vista nutricional, hay unas brechas, es decir, ya la lactancia o la alimentación láctea no puede cubrir ciertos requerimientos, especialmente lo que tiene que ver con la parte de proteínas y el hierro. Entonces, por eso es que empezamos a ofrecer unos alimentos diferentes. También el niño para esa etapa ha alcanzado una madurez inmunológica, intestinal y renal para aceptar estos nuevos alimentos y procesarlos, y es una etapa de ventana de oportunidad, porque el niño
está abierto a ese nuevo aprendizaje de sabores, de consistencias, de texturas y de olores. Luego viene la etapa preescolar y allí nos hacemos una pregunta, es decir, a partir de los 2 años, ¿por qué antes comía bien y ahora no? Bueno, ocurre que va a haber una disminución gradual de la velocidad de crecimiento. En los primeros 2 años el niño crece muy rápido y luego hasta la etapa del desarrollo, la pubertad, el niño va a tener un desarrollo más o menos estable y por lo tanto va a disminuir su apetito. También en esta etapa el niño ya no come por hambre, que es una necesidad natural, instintiva, fisiológica, sino también va a cambiar del hambre va a cambiar al apetito. O sea, va a expresar sus preferencias, que tiene que ver mucho con su temperamento, su autonomía y su nivel de independencia, ¿sí? También es la etapa que se expresan las neofobias alimentarias, que son el rechazo de los alimentos nuevos, los alimentos no conocidos o poco conocidos, y también especialmente a ciertos sabores como los sabores ácidos y amargos, especialmente los de las frutas y los vegetales. Les hablaba anteriormente al inicio que es la alimentación perceptiva y esto va a la pregunta de con quién come el niño o con quiénes come el niño y está interrelacionado con el concepto de crianza respetuosa. La crianza respetuosa es todo lo que tiene que ver con las rutinas diarias del niño, sus sueños, su escolaridad, la actividad física, la exposición a pantalla, los juegos, en fin. Entonces, el momento de la comida es un constructo, es un continuo, que no es solamente justamente el momento en que el niño o niña se sentó a comer, sino también tiene que ver con todo lo que ha desarrollado durante el día. Y que finalmente, en ese momento estelar de la comida, hay una interacción positiva, recíproca, donde el adulto responsable es capaz de interpretar las señales de hambre y saciedad del niño para no forzarlo, no obligarlo, o todo lo contrario, motivarlo para que consuma alimentos saludables en horarios predecibles, en un ambiente agradable, libre de distracciones y que el niño pueda ir autorregulando sus sensaciones y su alimentación. Es muy importante que tomemos en cuenta lo que se denomina la división de responsabilidades, es decir, los padres, cuidadores, madres, son los responsables de qué, cuándo y dónde come el niño, y el niño va a ser responsable de si come o no y cuánto come. También, de acuerdo al estilo de crianza, va a haber unas prácticas alimentarias. Algunos padres, madres, pueden ser autoritarios, obligan a comer al niño, le dicen que tiene que dejar el plato vacío, etc. La sobreprotección también, cuando se ofrecen menús alternativos al niño, se le ofrecen comidas a horarios que no son regulares, el adulto permisivo, el adulto negligente, que prácticamente el niño hace lo que quiere en el momento de las comidas, o sea, no hay una crianza, como ya dije anteriormente, respetuosa. Y bueno, y el adulto finalmente responsable o con un estilo democrático de crianza, que es esa reciprocidad, es ese entender cómo ha estado el día a día el niño. Entonces, esto es también fluctuante. Hay días que dependiendo de cómo ha sido la cotidianidad de todo lo que se ha desarrollado durante el día, podemos ser un poco más permisivos o más sobreprotectores o autoritarios, etc. Pero la idea es siempre apuntar a ser un adulto responsable en todo momento y específicamente en el área que estamos hablando, en las prácticas alimentarias. Con relación a las dificultades de la alimentación, se dice que es un motivo de consulta muy frecuente, de hecho lo vivo en el día a día de mi consulta, donde 3 de cada 10 papás o mamás me van a decir que su hijo no come bien, 3 de cada 10. De ese gran grupo, vamos a ver entonces que existe un tercio, o sea, uno de ellos va a ser por una percepción errónea de los problemas de alimentación, quizás un tema de raciones, quizás un tema de fluctuación normal del apetito, etc. Y luego si vamos a tener de esos 3, 2 que sí tienen problemas de alimentación, que pueden ser leves, o trastornos más severos como la aversión sensorial, los problemas extremos de la alimentación, la selectividad alimentaria, etc. Existen unos factores de riesgo, unos obstáculos que no nos van a permitir ese comer saludable, esa nutrición placentera, etc., como son la persistencia del biberón o mamadera, y también de los llamados chupetes, chupones, el exceso de bebidas, especialmente las bebidas lácteas, los jugos, los ultraprocesados, las golosinas dulces, saladas,
las gaseosas, los horarios irregulares de comida, tiempos de comida o muy cortos o tiempos de comida excesivamente largos, la ausencia de modelaje o un adecuado ejemplo, la exposición a pantallas en el momento de las comidas, la asociación negativa con ese momento de las comidas, donde hay un circuito negativo de hormonal que hace que el niño rechace las comidas porque se siente asustado, se siente con miedo, la poca exposición a alimentos nuevos y rechazados, especialmente cuando, por ejemplo, por primera vez ofrecemos un alimento que el niño está aprendiendo a comer o no lo conoce o pocas veces lo ha comido y solamente a la primera exposición el niño ya no lo quiso comer, entonces no lo ofrecemos más. Esto puede ocurrir. Los cambios en la dinámica familiar, en las rutinas del niño, empezar un nuevo colegio, el nacimiento de un nuevo hermano, las enfermedades agudas, las gastrointestinales, las enfermedades respiratorias o enfermedades crónicas se pueden manifestar como único problema los problemas del apetito o dificultades de la alimentación, los problemas del neurodesarrollo, retardo global del desarrollo, problemas sensoriales, espectro autista, hiperactividad, déficit de atención, todo este tipo de situaciones pueden traer también dificultades en la alimentación y los mitos y creencias que existen, como por ejemplo que la suplementación de vitaminas y minerales y ciertos productos de terapia nutricional pueden de manera mágica o milagrosa estimular el apetito. Entonces todos estos elementos son unos disruptores, unos obstáculos que nos vamos a conseguir y tenemos que evaluarlos muy bien en cada niño, niña y en cada familia. Y por lo tanto, entonces es importante evaluarlos, siempre escuchar este motivo de consulta, no subestimarlo, no quedarnos solamente con esa gráfica de crecimiento que nos dice que el peso y la talla está normal. Cuando un papá, una mamá, una abuela, un abuelo nos dice que el niño no está comiendo bien, lo más probable es que eso es lo que está ocurriendo y ahí tenemos que sentarnos a escuchar, porque de no escucharlo entonces se va a producir el llamado efecto bola de nieve, que de un problemita chiquitito así se va a aumentar, va a producir un estrés importante en la familia con consecuencias nutricionales en el neurodesarrollo y socioemocionales en el niño. Muchas gracias por tu atención.